natural. Entonces, en su momento, algunas cosas, no todas, de la clase que les voy a hacer van a ir cruzándose con ese artículo y si tienen preguntas al respecto, pueden aprovechar de hacerme. Así yo entiendo, tengo la expectativa de que muchas de las cosas que aparecen en ese artículo tal vez no las entienden totalmente y eso está bien, digamos. Lo importante es que hayan entendido como el mensaje general y específicos, así como no entendí muy bien qué es un barrido suave, pueden preguntarme esas cosas si quieren, llegado el momento. Eso sería, pues me habría gustado cuando tenemos la clase presencial, se ocurre una dinámica en donde aprovecho también de conocerlo un poco a ustedes. No sé si ahora vamos a tener tiempo para eso, pero bueno, ahí vamos viendo. Entonces voy a compartir mi pantalla porque ahí tengo una presentación. Y por cierto, no duden en interrumpirme si tienen preguntas, quieren. Voy muy rápido, yo a veces tengo el defecto de que voy muy rápido, entonces si voy muy rápido, deténganme y yo bajo el ritmo. Bueno, entonces esta clase se trata un poco de la intersección entre genética ecológica y antropología, más que tratarse de genética ecológica a secas. Y yo puse ahí en la portada dos fotografías provenientes de dos poblaciones que han sido motivo de estudio importante para trabajos emblemáticos en ecología, genética ecológica y antropología, así poblaciones de eh, eh, pastores de yaks en Tíbet, son pastores Sherpas, y poblaciones de bosquimanos pigmeos en República Democrática del Congo. Entonces, primero, la primera parte de la clase se trata un poco de dar el contexto de qué es la genética ecológica a secas o en general, ¿sí? Y en ese sentido es un poco más biológica. Y la segunda parte de la clase son ejemplos aplicados a problemas más antropológicos. En esta primera parte, yo por eso tuve una breve conversación con la Michelle antes, eh, eh, se va a ir cruzando con otras materias que eventualmente ustedes o han tenido o van a tener en la carrera. Sí, se va a ir cruzando con eh, eh, temas de evolución principalmente, también con temas de genética más molecular y en cierta medida con temas de ecología, en cierta medida con temas de biología celular. Entonces también vamos a ir viendo esas cosas. Y la parte que es más antropológica, eventualmente existe posibilidad de que también se vaya cruzando con temas de otras ramas de la antropología, siempre y cuando eso vaya surgiendo de preguntas o comentarios que ustedes tengan. Bien, entonces la genética ecológica como tal, o ecología genética, a veces esos términos se ocupan de forma un poco intercambiada, eh, eh, es una disciplina cuyo tema de estudio es muy antiguo, digamos, existe al menos desde Darwin. Sin embargo, su formalización va a depender también de la formalización por una parte de la genética. No estaba formalizada en la época de Darwin o su formalización no era totalmente conocida. Va a depender de la teoría sintética, que todavía no ocurría en ese entonces, y va a depender de la formalización de la ecología como disciplina. Entonces, se considera generalmente este trabajo de Ford, Ecological Genetics, el trabajo fundacional de la disciplina, donde se define la ecología genética como el estudio de la variación genética en poblaciones naturales, cuestionando una noción más ortodoxa, podríamos decir, de selección natural, según la cual la selección natural es invisible a escala geológica. ¿Sí? Esa noción más ortodoxa, que eventualmente también proviene de Darwin, indicaría que la selección natural es un proceso tan lento que solamente es visible a escala geológica. ¿Sí? Entonces, esta definición nos introduce inmediatamente en la necesidad de distinguir entre una escala ecológica y una escala geológica. La escala
ecológica desde un punto de vista evolutivo, eh, va a verse definida como aquellos cambios provocados por factores evolutivos que son visibles en generaciones que eventualmente no dejan marcas geológicas porque ocurren en tiempos más restringidos. Por lo tanto, esto involucra o tiene un fuerte componente de procesos microevolutivos. Por el contrario, escalas geológicas son aquellos cambios como de gran envergadura temporal, por lo tanto, solo son visibles eh, en relación a evidencias geológicas y, por ejemplo, evidencia fósil, y se concentra debido a su escala en cambio macroevolutivo, o sea, en la generación de nuevas especies. En cambio microevolutivo se refiere a cambios en la variabilidad dentro del contexto de una misma especie. Por lo tanto, aquí yo también voy a requerir que ustedes se retrotraigan a sus conocimientos de evolución en la distinción de los procesos de especiación. En una definición un poco más contemporánea, Conner y Hart, que son autores clásicos, no en ecología genética, sino que en genética general. Hart tiene este libro súper recomendado si es que ustedes están estudiando para estos temas, que se llama Quantitative Genetics. Les recomiendo ese libro cuando estén a estudiar cosas de genética, sobre todo de genética de poblaciones. Bien, dos definiciones. Uno define ecología genética como las bases genéticas de rasgos ecológicamente relevantes. Y ahí puse en negrita ecológicamente relevantes porque un segmento de la clase lo voy a dedicar a que definamos y profundicemos qué es lo que vamos a entender por ecológicamente relevantes. ¿Sí? A la genética a secas le interesan todos los cambios genéticos. Sin embargo, la genética ecológica no tiene el mismo interés por todos los cambios genéticos. Tiene prioridad algunos cambios genéticos específicos, cuáles aquellos que son ecológicamente relevantes. Ya vamos a definir eso. Pero la genética ecológica también se concentra, esta segunda parte también es importante, a pesar de que yo le doy menos énfasis en la clase, en cómo los procesos ecológicos influyen en patrones de variabilidad genética. Esos patrones de variabilidad genética pueden o no estar relacionados con los rasgos que he denominado ecológicamente relevantes. Entonces, dos definiciones que en el fondo dan cuenta de dos campos de la ecología genética, ambos igualmente importantes, a pesar de que yo voy a hablar más del primero porque es el que más sé, digamos, o el que más me he dedicado. Aunque muchas de las cosas que se hacen en Chile, por ejemplo, muchas de las cosas que hace la Michelle, tienen que ver también con el punto 2, ¿sí? Aunque sea de una forma más indirecta. O sea, tiene que ver con cómo procesos que eventualmente tienen una pata ecológica, como el poblamiento, influyen en los patrones de variabilidad genética y pueden por así decirlo, dilucidarse a partir del efecto que generan en los patrones de variabilidad genética. ¿Sí? Los estudios de poblamiento tienen esa pata ecológica indudablemente. Los estudios de migración tienen esa pata ecológica indudablemente. A pesar de que aquellos cambios que el antropólogo genético ocupa para dilucidar el poblamiento o la migración, eh, eh, no necesariamente son cambios que se reflejen en rasgos ecológicamente relevantes. Muchas veces son rasgos neutrales. Vamos a profundizar más sobre estas ideas. Otra cosa que necesitamos entender para poder introducir la ecología genética es esta distinción que se hace como de niveles de organización de la vida. Y esto está puesto en dos láminas porque yo no he podido encontrar una sola lámina que contenga las dos cosas, lo que resulta interesante porque en cierta medida refleja cierta estructura sociológica en cómo se ha construido la división social del trabajo al interior de la ciencia biológica. Entonces, al parecer existe, no sé si un cisma, no es una división tan radical, pero existe una separación entre aquellos
biólogos o profesionales vinculados a la biología, entre ellos bioantropólogos, que, que tienen mayor interés en esta división de escalas de organización de la vida y otros en esta otra. Y la genética y la genética antropológica no es la excepción. Entonces, muchas personas están interesadas en estos niveles de organización, ¿sí? Átomos, moléculas, macromoléculas, organelos, células, tejidos, órganos, sistemas, y la cúspide de estos niveles de organización es el organismo. Pero nosotros también podemos ver al organismo como si fuera la base de los niveles de organización de la vida, y hacer una clasificación ordinal partiendo del individuo, que se organizan en poblaciones, en comunidades, en ecosistemas, biomas y la biosfera, ¿sí? Y por alguna razón, eh, pienso yo, más sociológica que biológica, el individuo constituye una suerte de límite, de frontera, de demarcación de especialidades dentro de la ciencia biológica. Interesante a sociólogos y antropólogos socioculturales interesados en los estudios de la ciencia y la tecnología, podrían dedicarse a estudiar por qué el individuo constituye esa barrera. En genética, entonces, esta barrera es también visible. De hecho, a mí me ha pasado, probablemente no es el único al que le ha pasado, que a veces cuando voy a congresos y cosas así, que no son, cuando voy a congresos de antropología y cosas así, no me pasa esto. Pero sí me pasa cuando voy a congresos de genética o de biología, ¿sí? O de ecología de esa área. Que yo generalmente, si me intereso o me meto al simposio de genética humana, tengo una probabilidad relativamente aleatoria de encontrarme con dos universos totalmente distintos. Este universo, el universo de la genética humana más ecológica, más poblacional, más relacionada con esta escala, pero también muchas veces me he metido al simposio de genética humana para terminar encontrándome con este tipo de gente, que no es al simposio al que yo iba, a pesar de que muchas veces entrar ahí me resulta interesante y me alimenta para cosas que a mí sí me sirven. Lamentablemente, estas dos áreas no están tan eh, eh, intersectadas como a uno le gustaría. Entonces, la genética ecológica generalmente se concentra más en organismos completos, considerando en su estudio muchas veces varios rasgos a la vez o rasgos que tienen múltiples orígenes, tanto genéticos como ecológicos, y cómo interactúan estos múltiples rasgos. Por el contrario, este otro tipo de genética humana generalmente se concentra en un rasgo específico. Uno va y se encuentra con el simposio, tiene una ponencia que se llama eh, eh, no sé, genética de la trisomía cromosoma 21, así de específico, ¿sí? La genética ecológica generalmente emplea para sus estudios organismos que no necesariamente son organismos modelos. Muchas veces estos organismos son estudiados en estado silvestre y pocas veces existen posibilidades tanto éticas como logísticas para manipularlos. Por el contrario, este otro tipo, y esto es particularmente cierto para el caso de la genética ecológica humana, en cambio, en este otro tipo de genética humana, se suele utilizar organismos modelos para estudiar fenómenos que son suficientemente similares en humanos, ¿sí? Como macacos, moscas o ratones, ¿sí? Y que ofrecen posibilidades para manipular experimentalmente y hacer experimentos de laboratorio. La genética ecológica se concentra principalmente en los fenotipos. Relacionado con las razones anteriores, generalmente esto es lo que la genética ecológica tiene más a su alcance como fuente de información. Por el contrario, este otro tipo de genética humana más molecular se concentra principalmente en los cambios en el DNA y los procesos bioquímicos mediante los cuales estos cambios en el DNA afectan los fenotipos, ¿sí?
y los procesos genéticos que finalmente nos llevan de la molécula al rasgo, digamos, como los procesos de transcripción, de traducción, modificaciones posttranscripcionales y todas esas cosas que me imagino ya conocen al revés y al derecho. Finalmente, la genética ecológica generalmente es ignorante o tal vez un poco agnóstica de los detalles específicos de cambio en las secuencias de DNA y las vías bioquímicas que contribuyen a los rasgos fenotípicos. No es que la genética ecológica no considere que esto sea muy importante, sino que muchas veces estos detalles no se conocen para el tipo de rasgo o el tipo de organismo que la genética ecológica muchas veces suele estudiar. ¿Sí? Como no son organismos modelos, como a veces son varios rasgos a la vez, no se conocen tanto los detalles moleculares que dan origen a esos fenotipos. Y por lo tanto los metemos en una suerte como de caja negra. Por su parte, este otro tipo de genética humana muchas veces es agnóstica o ignora los detalles específicos respecto a los efectos que estos cambios que ellos estudian tienen finalmente en el rendimiento ecológico que tienen los fenotipos. Entonces, el genetista humano, como ellos suelen, ambos se denominan a sí mismos genetistas humanos, pero como pueden ver son muy distintos. Puede conocer con mucho detalle, por ejemplo, cómo se genera cierto rasgo, pero tener pocos detalles respecto a qué pasa después en el mundo real cuando ese rasgo presenta se constituye como una variante dentro de la población y cómo afecta procesos como la reproducción, la supervivencia, la obtención de alimentos, etc. A eso me refiero con el rendimiento ecológico que tienen los fenotipos. Aquí pongo como nota para recordar es que tradicionalmente la genética ecológica, en el contexto de las ciencias biológicas, aquí no estoy hablando específicamente de genética ecológica antropológica, es una disciplina de campo, más que una disciplina de laboratorio, o tiene un componente de campo muy relevante. Eh, Esto les puede ir sugiriendo de forma inmediata un vínculo directo con la antropología, que también tiene un componente de campo muy importante en comparación con otras ciencias sociales. Ahora sí, volvamos a profundizar un poco respecto a este concepto de ecológicamente relevante. ¿Qué significa que algo sea ecológicamente relevante? Voy a ocupar una cita, ¿sí? Que lamentablemente no me acuerdo de quién es, pero estoy casi seguro que es de Fisher. La cita es, para un genetista, todos los rasgos son importantes. Sin embargo, desde el punto de vista de la evolución, la reproducción y la mortalidad son los únicos rasgos importantes. ¿Sí? Es una reducción al absurdo, evidentemente no son los únicos rasgos importantes, pero los rasgos terminan siendo importantes en cuanto tengan algún tipo de efecto en la reproducción y la supervivencia. ¿Por qué? Porque en última instancia el efecto de largo plazo en la modificación de las frecuencias alélicas de las variantes genéticas de una generación a otra va a ser un efecto que solamente va a ser provocado por aquellos rasgos que influyen en la supervivencia y reproducción. Y reproducción a la larga si uno quiere ser aún más reduccionista. Entonces, con rasgos ecológicamente relevantes, por ejemplo, en un individuo, nos referimos a aquellos rasgos que tienen un efecto en la adecuación biológica o fitness. ¿Sí? Generalmente en Chile al menos, el término adecuación biológica es el término que se ha privilegiado para traducir fitness. Entonces, siempre que yo ocupe adecuación biológica, es sinónimo de lo que tal vez ustedes conozcan como fitness. ¿Qué tipo de rasgos? Por ejemplo, rasgos de historia de vida, rasgos conductuales, rasgos fisiológicos, rasgos morfológicos. Esos son rasgos ecológicamente relevantes. Entonces, si hablamos de rasgos genéticos ecológicamente relevantes, nos referimos a rasgos genéticos que tienen efecto en el fitness, en la adecuación biológica. Sin embargo, nosotros podemos extender este ejemplo más allá del individuo, nuevamente recurriendo a
este esquema de la organización de la vida más allá de este nivel. Por ejemplo, podemos hablar de rasgos genéticos que tienen efecto en la adecuación biológica de otros individuos. Eso es interesante, los rasgos genéticos de un individuo no solamente tienen efecto en su propia adecuación biológica, sino que también en la adecuación biológica de otros individuos que eventualmente no tienen esos rasgos genéticos. Interesante. Entonces ahí nos salimos del margen del individuo. Y si consideramos esta posibilidad, digamos que los rasgos de uno afecten a otros, entonces podemos seguir extendiendo el esquema sin límites para arriba. Entonces, los rasgos genéticos pueden afectar también a otras poblaciones, a otras especies, etc. Si ustedes reflexionan, esto es esta idea, la idea de que los rasgos genéticos de un organismo pueden afectar a los rasgos genéticos, al rendimiento ecológico, no necesariamente a los rasgos genéticos, al rendimiento ecológico de otros individuos, es un quiebre, digamos, es un quiebre relevante, como que es un quiebre fundacional de la genética ecológica. Es un poco contrario a un paradigma que lamentablemente, en mi opinión, todas estas cosas tienen mucha opinión, por cierto, que es bien popular o se ha vuelto bien popular, que son estos enfoques un poco más reduccionistas de evolución, que centran la evolución ni siquiera en los individuos, sino que en los genes individuales. Y los individuos son meros vehículos en donde van esos genes. ¿Sí? Igual, esos puntos de vista, por muy criticados que sean, son interesantes, vale la pena conocerlo, o uno debiera conocerlo antes de criticarlos tan a rajatabla, así como estos puntos de vista de Dawkins y esa gente. Profe, Entonces, yo tengo una sí, duda. Como, ¿cuál es un ejemplo de estos rasgos que afectan a otros individuos? Como, ¿cuál podría ser? por ejemplo, bueno, aquí voy a dar algunos ejemplos adicionales, pero, por ejemplo, imaginémonos que yo tengo un rasgo, un depredador tiene un rasgo que aumenta su capacidad de depredación. Eso va a tener efectos ecológicos en sus presas y en las poblaciones de sus presas. Tal vez esos individuos, inicialmente, digamos, la generación uno, no han tenido ningún cambio genético. Pero el hecho de que este otro individuo que está ecológicamente, pero no genéticamente relacionado con ella, haya adquirido ciertos rasgos que tienen un efecto ecológicamente relevante, aumenta sus tasas de repredación, eso va a generar modificaciones genéticas en el largo plazo en esa población de presas. Nos salimos del individuo. Existe esta idea, yo tal vez fui un poco injusto cuando hablé de esta gente Dawkins y esta gente con esa visión genocentrada de la evolución. Porque ellos también tienen este concepto relacionado con lo que yo estoy diciendo de fenotipo extendido. En el fondo, nuestras variantes genéticas se extienden más allá de la escala del individuo y eso es algo que este enfoque restringido hasta el límite del organismo, no está capacitado de observar. Porque este efecto que tienen mis variantes genéticas en las variantes genéticas de otros organismos, eventualmente pueden volver, digamos, eso finalmente los efectos genéticos que tienen mis rasgos en los rasgos de otros organismos, pueden finalmente generar de vuelta otros nuevos efectos genéticos en el organismo inicial, ¿sí? Por ejemplo, si seguimos con este expreso del depredador que adquiere un rasgo que aumenta su capacidad de predación, entonces eso tiene un efecto en la población de presas que eventualmente sufren un proceso de selección natural que eventualmente tiene como resultado que esta nueva estrategia de depredación en parte determinada genéticamente se vuelva inefectiva. Todo calza, pollo, es así como que la ecología a mí me gusta porque tiene esta idea profundamente
darwiniana de que todos los seres vivos están conectados. El origen de las especies termina, a ver, aquí vamos a decir una cosa así, cara de palo. Ustedes como estudiantes de esta carrera están obligados a leer el origen de las especies, tienen que leerlo hoy día. Mañana, métase a internet, busca el origen de las especies y léaselo. O si no, retírese de la carrera. Entonces, el origen de las especies termina con un párrafo precioso, yo no me lo sé de memoria, pero dice algo así como, eh, dice, es grandiosa esta visión de la vida en donde todos los seres vivos, desde el monito más humilde hasta las especies más complejas, estamos todos conectados. Y yo leo esa cuestión y digo, oh, la antropología biológica es lo mejor. Ya, entonces iba a dar aquí algunos ejemplos de qué significa ecológicamente relevante y también ejemplos de aquello a lo que Constanza apunta de cómo los cambios genéticos ecológicamente relevantes de un organismo pueden afectar a otros niveles de la escala de organización de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, muchos cambios ecológicamente relevantes afectan la distribución y abundancia de otros organismos, que es más o menos el ejemplo que yo había dado. ¿Sí? Entonces, la distribución y abundancia de los organismos está finalmente determinada por los dos procesos demográficos más relevantes desde el punto de vista evolutivo, la natalidad y la mortalidad. Finalmente, la mortalidad, si ustedes hoy día en la noche cuando se acuestan a dormir, se ponen a reflexionar en esto, se van a dar cuenta de que en última instancia, finalmente el que es realmente más importante es la natalidad. La mortalidad es importante porque afecta a la natalidad, finalmente. ¿Sí? No quiero detenerme mucho en esa reflexión, porque sé que ustedes pueden llegar a ella por sí mismos y sí mismas. Los rasgos fenotípicos de los organismos contribuyen a su capacidad para encontrar pareja, alimento, refugio, competir. ¿Sí? Todas estas actividades, encontrar pareja, encontrar alimento, refugio, competencia, son actividades que involucran a otros organismos, pues se salen de la esfera del individuo. Todos estos rasgos están relacionados con la reproducción y supervivencia y determinan el fitness de un organismo a su ambiente biótico, que compone a muchos otros organismos, pero también a su ambiente abiótico. Y eso también es un campo de estudio de la ecología en general y también de la ecología genética. Un campo de estudio, debo decir, poco desarrollado, pero ustedes están cordialmente invitados e invitadas a comenzar a desarrollarlo, en especial en el contexto de vuestra generación, que es una generación particularmente consciente y preocupada de el problema de los efectos que tienen las actividades humanas en el cambio climático, por ejemplo. Y hay aquí un par de ejemplos. La morfología que tienen las conchas de las almejas se ha visto modelada mediante procesos de selección natural eh, en función de la posición que tiene las conchas y qué tan expuestas están las conchas a diferentes mareas, ¿sí? Y diferentes turbulencias que tiene el agua o que tienen las corrientes marinas. Otro ejemplo, hay poblaciones de chitas en que una chita hembra se reproduce con muchos machos, ¿sí? A esto se llama una estructura socio-reproductiva poliándrica. En cambio, hay otras poblaciones de chitas en donde una chita hembra tiene una estructura socio-reproductiva monógama y se reproduce con un macho, ¿sí? Esto eventualmente tiene efectos evolutivos diferentes en función de que sus crías van a tener mayor variabilidad genética, producto de que se está reproduciendo con varios machos. Eventualmente, si parte de esa variabilidad genética contribuye a la susceptibilidad a ciertas enfermedades, entonces esta población de chitas va a ser
menos susceptible a cambios demográficos provocados por una enfermedad específica, pero, y esta es la contraparte, digamos, eventualmente va a ser un poco susceptible a todas las enfermedades. En cambio, esta otra población, que es menos variable, va a ser prácticamente inmune a algunas enfermedades, sin embargo, van a haber otras enfermedades que van a tener efectos mucho más significativos en la población. Aquellos que tienen una visión más teleológica de la evolución pensarán que que los chitas han adoptado estas dos estrategias socioreproductivas diferentes en virtud de los ambientes en que se encuentran. Pero eso no es necesariamente así, digamos, los chitas no tienen cómo tomar una decisión consciente respecto a cómo van a reproducirse en función de, digamos, el chita no hace un estudio epidemiológico. ¿Sí? Esto simple, y desde un punto de vista desprejuiciado de toda teleología, el chita simplemente tiene variabilidad en las formas reproductivas. Y esto simplemente ocurre. Y si esa variabilidad en las formas reproductivas se va a ver modificada en función de estos outputs fenotípicos, va a depender de que la estrategia socioreproductiva del chita también tenga un componente heredable. Si no tiene un componente heredable, entonces esto va a seguir pasando de la misma forma. Entonces nunca hay que perder de vista eso, digamos. Muchos de estos conceptos tienen aplicaciones que no necesariamente son genéticas, ¿sí? O que no necesariamente son heredables. Los organismos, y esto es particularmente cierto en el caso de los humanos, tienen muchos mecanismos no genéticos de lidiar con su ambiente. La ecología genética se preocupa de aquellos que son genéticos, que tienen, entre otras características, ser heredables. Vamos a hablar más sobre eso en algunas diapos después. Entonces, evaluemos algunas consecuencias de esta reflexión. ¿Qué pasa si este tipo de rasgos, que son rasgos fenotípicos, que son ecológicamente relevantes, están, al menos en parte, determinados genéticamente? Vuelvo a destacar esa idea. No todos los rasgos están determinados genéticamente, pero la mayoría de los rasgos tiene al menos una parte de determinación genética. Entonces, si este principio se cumple, vamos a tener el siguiente resultado. Va a haber una disminución y un aumento del tamaño de las poblaciones en virtud de estos rasgos. ¿Sí? Estos rasgos se van a ver afectados por procesos migratorios. Estos rasgos van a eventualmente tener mayor o menor contribución a la reproducción y a la supervivencia, dependiendo de las condiciones ecológicas. O sea, las condiciones ecológicas, ante la condición ecológica A, un rasgo puede tener una reproducción, una contribución a la reproducción A', y cambia las condiciones ecológicas, tenemos condición ecológica B, y la contribución a la reproducción puede cambiar a B', sin que el rasgo sea modificado. Solo se modifica el contexto. Entonces, si ustedes se fijan, estas tres consecuencias ecológicas son análogas a los factores evolutivos, que me imagino han estudiado en otros cursos. Entonces, este proceso ecológico vendría a ser el análogo a la deriva génica. Este proceso ecológico vendría a ser el análogo al flujo génico. Y este proceso ecológico vendría a ser el análogo a la selección natural. Nos va faltando uno nomás. ¿Cuáles son los factores evolutivos? ¿Cuál me falta aquí? Micrófono. ¿Puede ser la O puede mutación? escribirlo. La mutación, ese es el que me faltó aquí. Ese es el que me faltó aquí. ¿Sí? ¿Y por qué me faltó aquí? No porque se me haya olvidado, sino que efectivamente ese no está inducido por procesos ecológicos. Aunque ya, tamicemos un poco esa afirmación. En principio no está
direccionado por procesos ecológicos en el sentido de que la mutación es al azar y tiene una tasa constante. Pero si uno le quiere buscar la quinta pata al gato, hay condiciones ecológicas que pueden modificar esas tasas de mutación. Entonces, aquí hay grises, digamos, esto no es tan blanco y negro. Pero si ustedes quieren la respuesta así blanco y negro, la respuesta robótica, es que los procesos ecológicos eventualmente son independientes, o al revés, el factor evolutivo mutación es independiente de los procesos ecológicos. Esa es la respuesta así, tradicional, cuadrada. Pero si uno le busca la quinta pata al gato, uno puede decir que factores que tienen que ver con la ecología, como la presencia de mutágenos en el ambiente, la radiación solar, qué sé yo, tienen efecto en la tasa de mutaciones. Ya, sigamos. Por lo tanto, los rasgos ecológicamente relevantes son fenotipos, ¿sí? Los genotipos, y esta es una de las mayores críticas que se le hace a estas visiones genocentradas de la evolución, la selección natural para la selección natural los genotipos son invisibles. Lo único que la selección natural puede mirar o sobre lo que puede actuar es sobre los fenotipos, ¿sí? Estos rasgos ecológicamente relevantes son en última instancia fenotipos más que rasgos genéticos. Sin embargo, nosotros sabemos que estos genotipos tienen su origen, al menos en parte, en rasgos genéticos, y es ahí en donde la ecología comienza a interesarse por la genética y surge este campo que llamamos genética ecológica, ¿sí? La genética ecológica se centra en justamente explicar cuáles son las bases genéticas de la variabilidad de fenotipos. La genética ecológica no es la única disciplina que estudia la variabilidad de fenotipos, por cierto. ¿Qué otras disciplinas conocen que estudian la variabilidad de fenotipos? ¿Qué otras disciplinas conocen que tiene en el centro de su interés la variabilidad fenotípica? La antropología. La antropología. En el caso de la antropología, es la variabilidad fenotípica de una especie en particular. Pero podríamos decir que la antropología tiene un pedazo importante de su quehacer que podríamos llamar carepalamente genética ecológica humana. Entonces, nosotros finalmente tenemos como un ciclo de esta relación entre niveles de organización de la vida y fenotipos, ¿sí? Entendiendo que desde un punto de vista ortodoxo, desde una visión más restringida de los fenotipos son individuales, ¿sí? Pero salgámonos de ese mundo tan cuadrado y pensemos que la evolución de fenotipos individuales tiene efectos en la heterogeneidad demográfica y ambiental de poblaciones y comunidades. No solamente de poblaciones y comunidades, también de elementos abióticos de los sistemas, que eventualmente tiene efectos en la distribución de fenotipos ya no entendidos tan cuadradamente, sino que los fenotipos de las poblaciones, de las metapoblaciones y de las comunidades. Entonces, si nosotros nos salimos de esta visión reduccionista radical y tratamos de extender el concepto de fenotipo hacia niveles de organización superiores, tenemos finalmente tres causas generales de este ciclo: adaptación local, plasticidad fenotípica y deriva. Y vamos a detallar a qué me refiero con estas tres causas generales. Antes de hablar de adaptación, tenemos que entender que la adaptación está en el contexto de algo que es más grande, que es la variabilidad. Y es muy necesario hacer este hincapié porque una idea común, tanto entre antropólogos como entre personas que no son antropólogos, es confundir ambas cosas, confundir la variabilidad y la adaptación, lo que conlleva a consecuencias que pueden tener efectos bastante nocivos, ¿sí? Por ejemplo, una idea bien extendida entre la población es pensar que
todas las características de las personas son heredables. A veces de manera media coloquial no parece tan dañino cuando uno dice algo así como, saliste, no sé, pues bueno, para el copete igual que tu papá, o eres bueno para la talla igual que tu hermano, ¿sí? Pero esta idea a veces se tienen consecuencias un poco más terribles, como por ejemplo todo el programa político pseudocientífico de la eugenesia a principios del siglo XX. Entonces, a mí me gusta ver esto como una explicación de teoría de conjuntos, que no teoría de conjuntos súper complejas, sino que aquello de teoría de conjuntos que ustedes vieron cuando estaban en primero básico, ¿se acuerdan? Y que vieron este tipo de diagramas. Entonces, lleve su mente a primero básico. Y le hacían estos circulitos que representaban los conjuntos. Entonces tenemos un conjunto, que es la variabilidad, y que tiene un subconjunto B, que se llama ajuste a condiciones específicas del medio. Y eso tiene otro subconjunto aún más chico que se llama adaptación. Entonces, dentro de la variabilidad, la adaptación es solamente una pequeña cosa. Entonces, una parte grande de la variabilidad no tiene que ver con las condiciones del medio a las cuales los organismos se están ajustando. Pero hay parte de la variabilidad, el conjunto B, que sí. Sin embargo, no todas las condiciones, no todas las características que constituyen ajustes al medio son producto de la adaptación. Los organismos, las poblaciones, etcétera, a veces se adaptan al medio mediante mecanismos que no son, perdón, a veces se ajustan al medio mediante mecanismos que no son adaptaciones. Sin embargo, ahí adentro hay un subconjunto, que son adaptaciones a aquellas variantes que constituyen ajustes a las condiciones del medio, pero que tienen que cumplir con los siguientes tres requisitos. Tienen que ser de carácter poblacional, tienen que ser adquiridas en el largo plazo, vamos a definir largo plazo, y este requisito es importante, tienen que ser heredables. Eso no significa necesariamente genético, pero heredable. Entonces es importante que recuerden que C es un subconjunto de B y que B es un subconjunto de A. Y que existe un universo de rasgos que están fuera de la intersección AB y un universo de rasgos que está fuera de la intersección BC. Entonces, adaptación local son aquellos rasgos que muestran variación fenotípica que afecta a la adecuación o eficacia biológica, o lo mismo, sinónimo, fitness. Ese tipo de rasgos, ¿son adaptación? Repito, yo tengo un rasgo que muestra variación fenotípica y que afecta al fitness. Pregunta para ustedes, ¿ese rasgo es adaptación? ¿Sería no como B ajusta el medio en realidad? Efectivamente, no necesariamente un rasgo que tenga esas características es adaptación, porque no necesariamente un rasgo que tiene esas características es heredable. Por ejemplo, supongamos que la estructura socioreproductiva de los chitas no es heredable y no está determinado por rasgos genéticos. Ni es heredable de ninguna otra forma, porque existe la herencia no genética. Entonces, ese rasgo tiene variación fenotípica, sí. ¿Afecta la adecuación biológica? Sí, vimos el ejemplo de cómo los cachorros se ven afectados a diferentes susceptibilidades epidemiológicas. Y sin embargo, no es necesariamente adaptación en cuanto la estructura socioreproductiva de los chitas pueda ser no heredable. Si no es heredable, no es adaptación. Necesitamos separar entre tres tipos de factores que influyen en este fenotipo. Algunos de los factores que influyen en un fenotipo son factores genéticos heredables. Algunos factores que influyen en ese fenotipo son factores no genéticos heredables.
Y algunos factores que influyen en esos fenotipos son factores ambientales que no son heredables. Ustedes habrán escuchado, tal vez en este mismo curso, hablar de una metodología muy buena y muy común, que es una metodología más bien experimental, que se llama, a esto en estadística se le llama cuasi experimental. Es una metodología cuasi experimental que se llama estudios de gemelos. Los estudios de gemelos consisten en estudiar rasgos con gemelos, en el entendido de que los gemelos son genéticamente idénticos. ¿Ustedes ya tuvieron algún ramo de estadística? Sí, hemos tenido 2 ramos de estadística. Ya, entonces, ¿cuál es el objetivo de emplear gemelos que son genéticamente idénticos para, por ejemplo, hacer un análisis estadístico? La versión más general de esta pregunta, ¿por qué yo hago un análisis estadístico que contenga una constante como variable independiente? Estadística 1. Tengo un modelo de regresión múltiple y tengo una variable independiente, perdón, y entre medio de todas mis variables independientes voy a tener un efecto fijo que es una constante. ¿Por qué yo podría querer tomar esa decisión? De hecho, todos los modelos de regresión tienen algo como eso, que es el intercepto. Sinceramente, no lo recuerdo. Ya, les voy a dar la respuesta. Para controlar, el efecto que tienen ese tipo de atributos constantes es justamente cumplir con este principio que en econometría se llama cetus paribus, ¿sí? Manteniendo todo lo demás constante, entonces esto cambia. ¿Por qué yo en estadística, que me estoy saliendo de la genética, yo necesito hacer eso? Imaginémonos que yo estoy estudiando, por ejemplo, no sé, el efecto de la pandemia del coronavirus en los ingresos. Y alguien me puede decir, no, el problema de hacer un estudio así es que eh, no todas las comunas, por ejemplo, se han visto igualmente afectadas por el coronavirus en términos de las posibilidades de salir a trabajar. Entonces yo ahí tengo dos posibilidades. Si tengo una muestra lo suficientemente grande, puedo incluir la variable comuna como variable de control, como variable independiente, y para eso necesitaría asegurarme que mi muestra tiene representatividad de distintas comunas. A veces no tengo esa posibilidad e incluyo una constante comuna y hago mi estudio todo en la misma comuna. Yo puedo decir, aquí la variable comuna se mantuvo constante, por lo tanto estoy descartando el efecto que tiene la variabilidad de la fase de cuarentena en el modelo. Y eso es el objetivo de los estudios de gemelos. Como los gemelos son genéticamente iguales, estoy descartando los efectos que pueda tener la genética en el fenómeno que estoy estudiando. Y mantengo todo lo demás constante. Y lo demás lo dejo variar. Sin embargo, los estudios de genéticos no es posible para los estudios de gemelos controlar o distinguir entre estos dos tipos de factores. Entre los factores no genéticos heredables y los factores ambientales no heredables. ¿Por qué? Porque una persona, yo puedo decir, hice un estudio de gemelos y me di cuenta de que hay una alta heredabilidad entre ser gemelo y fumar, por ejemplo. Por lo tanto, he equivocado llegar a la conclusión de decir esto demuestra que fumar o la adicción al tabaco tiene un efecto genético. Yo podría cuestionar esa conclusión, decir, no, ¿por qué? Si puede ser que realmente los gemelos tienden a fumar porque han sido criados en un mismo ambiente y han sido endoculturados de forma tal que tuvieron un sinnúmero de estímulos ambientales heredables que los llevaron a fumar que no necesariamente son genéticos.
¿no? En ese sentido, los sistemas de crianza son una forma de rasgo heredable no genético. ¿Se entiende? Bien, me detuve mucho en esto, pero creo que era importante porque a medida que vayan leyendo artículos y cosas así van a encontrarse con muchos de estos estudios. Nunca pierdan de vista eso. Estos estudios, que son muy buenos para muchas cosas, no cubren necesariamente esa posibilidad. La posibilidad de que se trate de rasgos que dos gemelos comparten, pero no debido a que compartan sus genes. Los gemelos no solamente comparten sus genes, comparten muchas otras cosas. Esas otras cosas no están controladas. Entonces, habiendo hecho estas aclaraciones, podemos ir al tema de la adaptación local. ¿Sí? Entonces, nos interesa conocer la respuesta genética que tienen los organismos a la selección. ¿Sí? Esa respuesta genética es el producto de la heredabilidad y el coeficiente de selección. ¿Sí? No, sé que no han tenido un ramo de poblaciones todavía. Un coeficiente de selección es el efecto que tiene en las frecuencias génicas un rasgo genético, en las frecuencias génicas de la siguiente generación. ¿Sí? Entonces, está íntimamente ligado con el concepto de reproducción. ¿Sí? Entonces, si el coeficiente de selección es alto y la heredabilidad es alta, entonces la respuesta genética va a ser alta. Los que se multiplican. Y si son bajos, la respuesta genética va a ser baja. Si el coeficiente de selección es cero, la heredabilidad puede ser muy alta y la respuesta genética va a ser cero. Si la heredabilidad es cero, el coeficiente de selección puede ser muy alto y la respuesta genética va a ser cero. Entonces, necesitamos esos requisitos. Necesitamos que sea heredable, que tenga coeficiente de selección, y eso va a generar una respuesta genética del organismo a las presiones selectivas del ambiente. La genética cuantitativa permite descomponer los a veces múltiples factores heredables genéticos que concurren a la hora de dotar a un organismo de una respuesta genética. ¿Sí? Nosotros, un poco por razones pedagógicas, nos vemos obligados a recurrir en nuestro ejemplo a rasgos sencillos, ¿sí? Rasgos fenotípicos sencillos que son determinados por uno o por unos pocos genes. Tienen que tener en cuenta que este tipo de rasgos son excepcionales y que la mayoría de los rasgos ecológicamente relevantes son rasgos que son determinados por múltiples genes, ¿sí? Cuyos efectos, cuya heredabilidad, cada uno de los cuales tiene una heredabilidad, un coeficiente de selección, que eventualmente van a constituir factores adicionales que van a multiplicarse entre sí para constituir a la respuesta de adaptación local. ¿Sí? Esto se hace con algunas técnicas que van a ir conociendo cuando empiezan a meterse en el mundo más de la genética molecular, como el mapeo de QTLs, el uso de microarreglos que sirven para evaluar la expresión génica, por ejemplo, con muestras de RNA mensajero. Plasticidad fenotípica. Recuerden, estamos hablando de estas tres causas generales de este ciclo. La adaptación local, que es lo que acabamos de ver. Ahora pasamos a la plasticidad fenotípica. El coeficiente de selección y la heredabilidad de un gen no cuentan la historia completa. El coeficiente de selección y la heredabilidad de varios genes a la vez completan un poco más la historia, pero la historia todavía no va a estar completa. ¿Cuál historia? La historia de cómo esto se traduce en fenotipos que tienen efectos ecológicos a lo largo de las escalas de organización de la vida. Para ir completando más esta historia necesitamos agregar el hecho de que nosotros podemos tener, por ejemplo, el mismo coeficiente de selección, los mismos genes involucrados,
las mismas heredabilidades y sin embargo terminar con fenotipos diferentes, ¿sí? Porque los genotipos pueden producir más de un fenotipo, ¿sí? Esta es una idea muy básica de la genética, es algo que de hecho uno eventualmente aprende como en biología de enseñanza media. La expresión de los rasgos y cómo estos rasgos finalmente van a constituir fenotipos tiene determinante ambiental. Entonces, este es uno de los puntos de la historia donde ya nos empezamos a encontrar con la ecología. Diferentes ambientes van a generar rasgos diferentes ante fenotipos similares, ¿sí? Entonces, aquí cada una de estas líneas de colores representa un rasgo. El ambiente puede cambiar, pero el rasgo se va a mantener constante si estamos hablando de un rasgo que no tiene plasticidad. Sin embargo, los rasgos son plásticos. Quiere decir eso que a medida que se modifica el ambiente, los diferentes rasgos van a cambiar. Y no necesariamente de manera unidireccional, sino que pueden cambiar en direcciones diferentes, ¿sí? Y cada individuo, o población, o comunidad, o lo que quieran, tiene un rango de posibilidades plásticas distintas. Este rango de posibilidades plásticas se conoce con el término norma de reacción. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad metodológica de separar la variabilidad genética, por ejemplo, empleando técnicas de genética cuantitativa, y seguimos teniendo variabilidad, entonces nosotros podríamos aseverar que la variabilidad restante se debe al ambiente. Sin embargo, ese se debe al ambiente puede estar dividido entre plasticidad general, vale decir, aquellas diferencias que se deben solo al ambiente, o a aquellas diferencias que se deben a la interacción entre genes, puede ser el mismo gen que generó el rasgo, pueden ser otros genes, y el ambiente. Entonces, eso no nos termina de solucionar la historia de forma completa, pero si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo al contar este cuento es tratar de explicar cómo se genera la variabilidad fenotípica, cómo la variabilidad fenotípica transita desde los organismos a las poblaciones, comunidades, etcétera, y también cómo la variabilidad fenotípica depende no solo de los genes, sino también del ambiente. La capacidad que tiene un genotipo de expresarse de forma variable puede ser también, y aquí la cosa se complejiza, una respuesta de adaptación local. ¿A qué me refiero con esto? Puede ocurrir que por procesos adaptativos los individuos tengan variabilidad respecto a la amplitud de sus normas de reacción, por ejemplo. Entonces, la plasticidad fenotípica en sí misma es también un fenotipo, que depende de, por lo tanto, de genes y de ambiente, ¿sí? Y eso puede significar entonces que nosotros podemos tener una diversidad de plasticidades fenotípicas, sin embargo, el ambiente modificar esas plasticidades fenotípicas en función de si esa plasticidad contribuye a favor o en desmedro de qué, de la reproducción y la supervivencia finalmente. Y el último de estos factores, sí. ¿Podría dar un ejemplo del tema de la plasticidad, que yo al final como que la plasticidad es otro tipo de respuesta fenotípica? Es otro tipo de adaptación local, claro. Sí, puedo dar un ejemplo. De hecho, esta idea está contenida en el mismo efecto, en el mismo ejemplo que estábamos desarrollando hasta ahora. Y después les puedo dar ejemplos en humano, que es el ejemplo de los chitas, ¿sí? Entonces supongamos que no solamente que estos cachorros de chita no solamente tienen diversidad por el hecho de
por el hecho meramente genético de tener distintos progenitores, sino que además tienen diferentes plasticidades. ¿A qué me referiría con esto en este contexto, en el contexto de este ejemplo? Ante diferentes enfermedades, estos chitas van a tener una amplitud de respuestas distintas y esta amplitud está en parte determinada genéticamente y es en parte heredable. ¿Sí? Puede ser que tener esta amplitud de respuestas distintas sea ecológicamente ventajoso. Por ejemplo, en el contexto de una zona geográfica que está sometida a múltiples enfermedades. Es bueno ahí tener una multiplicidad de respuestas posibles porque tú no sabes qué enfermedad te va a tocar. Por lo tanto, ahí se va a seleccionar a favor una plasticidad fenotípica más amplia, que privilegie tener un montón de respuestas posibles. Sin embargo, podemos tener un escenario ecogeográfico que está sometido en particular a una enfermedad muy letal. Y en ese contexto de esa enfermedad muy letal, los cachorros de chita, por ejemplo, se vuelven más susceptibles a morir si presentan una respuesta febril. Por lo tanto, que el rasgo de respuestas fenotípicas posibles presente la alternativa fiebre resulta desventajoso en ese contexto. Por lo tanto, la selección natural va a beneficiar disminuir el rango de respuestas posibles para eliminar la respuesta posible fiebre. Eso en el fondo va a tener como consecuencia teórica entender que el rango o la amplitud de la plasticidad fenotípica también está sometido a adaptaciones locales. También es un rasgo fenotípico en sí mismo, sometido a selección natural. Voy a tratar de pensar rápidamente en un ejemplo en humanos, a pesar de que el ejemplo que les acabo de dar es probablemente mucho más aplicable a humanos que a chitas, en el sentido de que los humanos cubren una diversidad de paisajes epidemiológicos mucho más grande que los chitas. ¿Se les ocurre a usted algún ejemplo de humanos que no sea relacionado con la respuesta a enfermedades? Para pensar en un ejemplo, partan pensando. ¿Qué rasgos humanos ustedes conocen que tengan una amplia plasticidad fenotípica? Para eso pregúntanse qué es la plasticidad fenotípica. ¿Sí? Rasgos que, a pesar de tener un mismo genotipo, generan fenotipos muy distintos. Por ejemplo, tiene cierta plasticidad fenotípica la estatura. ¿Sí? La estatura tiene, por una parte, un componente genético muy relevante, es visible, digamos, para todos nosotros que existe, no hay que ser genetista, digamos, para darse cuenta de que hay una heredabilidad en la estatura. Sin embargo, dos gemelos idénticos no necesariamente miden lo mismo. Sin embargo, uno a veces conoce personas genéticamente muy emparentadas que tienen estaturas muy distintas. Entonces, hay eventualmente otras cosas que influyen además del genotipo, ¿sí? Cosas ambientales, como, no sé, la alimentación probablemente, la exposición a enfermedades probablemente. Entonces, la estatura tiene cierta plasticidad. ¿En qué contextos ustedes pueden imaginarse? Esto es meramente especulativo. Después les puedo dar algún tipo de contexto experimental que lo hace menos especulativo. ¿En qué tipo de contextos puede ser beneficioso tener una estatura muy variable, muy susceptible a estas condiciones ambientales como la alimentación y la epidemiología, versus contextos en donde es desfavorable estar tan expuesto? Por ejemplo, si yo tengo un contexto ecológico en que tengo una alta disponibilidad de alimentos, ahí
vale la pena evolutivamente arriesgarse a tener una estatura tal vez más baja, porque la probabilidad de tener una estatura más alta, debido a que hay muchos alimentos disponibles, es mayor. En cambio, si una sociedad vive bajo la constante amenaza de hambrunas, es mejor tal vez no tener la posibilidad de llegar a ser tan alto, pero quedarse con la posibilidad de quedarse más bajo. Obviamente nadie hace una elección consciente de nada aquí. Sin embargo, nosotros sabemos, y este es como contexto experimental o contexto empírico, de que existe diversidad interpoblacional en la plasticidad fenotípica de la estatura. ¿Sí? Es un estudio longitudinal más o menos importante realizado en Suecia respecto a la plasticidad fenotípica de la estatura. Son registros de estatura de todo el siglo XIX y siglo XX de la población sueca. Y podemos ver una diferencia intersexual en la plasticidad fenotípica de la estatura. Las estaturas de los hombres tienen más plasticidad fenotípica que las estaturas de las mujeres. Cuando se ha intentado poner a prueba esta observación en otras poblaciones, eso se ha mantenido. ¿A qué creen ustedes que se podrá deber? Perdón, profe, ¿podría repetirlo? No entendí muy bien. Hay más un estudio que recolecta estaturas de hombres y mujeres durante todo el siglo XIX y siglo XX, 200 años de datos, concluye que hay mayor plasticidad fenotípica en la estatura de varones que en la estatura de damas. ¿A qué creen ustedes que puede deberse eso? Se me ocurre en realidad como a divisiones como laborales o algo así, pero no estoy segura si puede ser por eso. ¿Alguien tiene alguna otra hipótesis? No hay respuesta incorrecta, juégansela, ¿no? Recuerden, para que algo como la plasticidad fenotípica sea sometido a selección natural, tenemos que tener diferencia. Primero, para que esto afecte separadamente a hombres y mujeres, tiene que tener un componente en cromosomas sexuales. Si no, no hay cómo. ¿Sí? Y lo tiene. Podría ser, porque en realidad también sería súper complicado que tal vez una mujer fuera muy alta y quedara embarazada, porque podría tener como problemas de espalda, y también se genera como todo un problema en el embarazo. Yo he conocido a muchas mujeres que son muy altas, también 1,80 m, y que después del embarazo quedan con problemas de espalda, terminan teniendo a veces hasta escoliosis por el tema del parto, porque el tener mucho peso y más encima ser muy alta afecta a esto, porque es como más la presión que ejerce, o más el peso que uno siente en el tema del estómago. Me gustó la explicación que da Gustafsson y colaboradores, va por esa línea. Lo que ellos suponen es que de todos los recursos energéticos que ingiere una persona, uno puede dedicar, o se puede haber seleccionado, para no hablar de manera tan teleológica, se puede haber seleccionado que esos recursos calóricos, proteicos, etcétera, vayan destinados a la estatura, en desmedro de ir destinado a otras necesidades nutricionales. Ese rasgo puede ser perjudicial para la supervivencia y reproducción de las mujeres, en tanto vaya en desmedro de la nutrición del feto. En cambio, en el caso de los varones es menos riesgoso esa inversión, y tal vez, y esto ya en mi opinión es bastante más especulativo, tenga un efecto en la reproducción positivo. Porque lo que sugiere Gustafsson es que puede tener un ejemplo en las preferencias sexuales. Entonces, ahí hay dos ejemplos, ustedes podrán creerlos o no, digamos, si les genera escepticismo. A mí me genera en parte. Pueden buscar a Gustafsson 2005, este estudio.
Ya, y ahora sí, deriva. Y este tal vez es más complicado que el otro, entonces pongamos atención. ¿Ustedes conocen a este viejito? Es como un genio de la genética. Este caballero se llama Kimura, ¿sí? Es más o menos de la época de la síntesis evolutiva. Y él plantea una idea que hasta el día de hoy genera cierta polémica en algunos círculos. Pero a mí en lo personal me parece una idea genial, ¿sí? La idea es la siguiente, esta es una idea muy antigua. La idea es que imaginémonos que ocurren mutaciones, ¿sí? Hay un porcentaje de esas mutaciones que no tienen efectos fenotípicos. Entonces, esas, por las razones que ya hemos comentado, no tienen efecto directamente en la evolución o son invisibles para la evolución. Ahora imaginémonos otro subconjunto de mutaciones que tienen un efecto muy negativo en el fitness. ¿Qué pasaría con esas mutaciones? Debido a que tienen un efecto muy negativo en el fitness, van a ser eliminadas rápidamente de la población. Esa es la definición de tener un efecto negativo en el fitness. Sin embargo, aquellas mutaciones que no tienen, que tienen efectos fenotípicos, pero no tienen efectos en el fitness, van a persistir en la población, se van a mantener ahí acumuladas. Por lo tanto, desde un punto de vista estadístico, estas mutaciones sin efectos en el fitness, llamadas mutaciones neutrales, van a tener una frecuencia más alta dentro de la población. A esta idea se le llama teoría neutral de la evolución. Algunas personas, desde mi opinión, interpretan mal esta teoría y la interpretan como si Kimura estuviera diciendo que no existe la selección natural o que no hay evolución o que la evolución es neutral. Lo único que está diciendo Kimura es que producto de que las mutaciones que tienen efectos en el fitness, a esas mutaciones les van a pasar dos cosas. Si es perjudicial, se va a eliminar. Y si es beneficioso, se va a fijar. Por lo tanto, aquellos sitios aquellos loci que tienen las siguientes dos características. Tienen expresión fenotípica y son neutrales, van a ser los más comunes. Porque los otros no forman parte de la variabilidad, no son variables. Se fija, no se extinguen a la larga. Si no se fija ni se extingue, entonces está en estos lugares como en blanco en esta curva de distribución de frecuencia. Entonces, podríamos decir, o una forma que tengo yo de ver este asunto, como yo interpreto a Kimura, es algo así como que lo que propone Kimura es la hipótesis nula. Bueno, ya se habrán dado cuenta que a mí me gusta también la estadística, entonces tengo una forma estadística a veces de pensar las cosas. Lo que propone Kimura es una hipótesis nula. ¿Sí? Es lo que nosotros debiéramos encontrar si un rasgo no tiene efecto en el fitness y por lo tanto es ecológicamente irrelevante. Si nosotros no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces algo ahí nos sugiere que estamos ante un rasgo ecológicamente relevante. Factores ecológicos diferentes a la deriva aleatoria, como la migración, la selección natural, afectan la variabilidad fenotípica. Pero otros factores ligados a la deriva génica, como los tamaños de las poblaciones, también. ¿Sí? Entonces hay aspectos de esta neutralidad de la evolución que Kimura describió a nivel molecular. Por eso esta es la teoría neutral de la evolución molecular. Se mantienen a nivel fenotípico. Podríamos decir que pueden extenderse a algo que podríamos llamar la teoría neutral de la evolución ecológica y no solamente la evolución molecular. Podríamos tal vez especular o proponer la hipótesis de que
de que muchas de estas cosas, los conjuntos A y B, son eso. Definimos como metapoblación a una red de poblaciones que están relacionadas por flujos migratorios que tal vez no son constantes, ¿sí? A diferencia de una población, ¿sí? Una población es un conjunto de individuos de la misma especie que tienen flujos reproductivos entre sí. En cambio, una metapoblación es algo así como una población que contiene poblaciones más chicas adentro, donde este flujo génico que vincula las poblaciones con su metapoblación está un poco más restringido. ¿Sí? Esto da cuenta de dinámicas de flujo génico como dispersión, colonización, que no son tan panmícticas. ¿Sí? Este tipo de procesos genera extensionificación de variables en diferentes estratos estructurales. Con estratos estructurales me refiero a el nivel de individuo, de población, de metapoblación, etc. ¿Sí? Eso va a modificar los tamaños efectivos de los diferentes estratos culturales. Va a modificar los tamaños efectivos de las poblaciones, de las metapoblaciones, de las poblaciones más grandes. Y por lo tanto va a tener efectos en los procesos de deriva génica, por lo tanto efectos en la evolución neutral. Y por lo tanto efectos en la aparición de rasgos fenotípicos neutrales. Acá hay un tema en el que yo me he interesado parcialmente. De hecho, hace no mucho tuvimos un estudiante ahí en la carrera de ustedes con la Michelle, que hizo una tesis que ocupa un poco estos métodos, ¿sí? Que son métodos que se basan en establecer relaciones entre las distancias genéticas, entre comunidades, poblaciones y metapoblaciones, y relacionarlas con distancias en el paisaje. Por ejemplo, distancias geográficas, y cómo estas distancias geográficas se ven modificadas o intervenidas por atributos del paisaje, como quebradas, cuencas, cordones montañosos, etc. Estos son métodos estadísticos relativamente sencillos. Las distancias genéticas se basan en metodologías que son bastante análogas o equivalentes o son sofisticaciones de cosas tan simples como un FST, que es algo que probablemente van a estudiar cuando tengan el ramo de genética poblacional. Y nosotros podemos relacionar estas matrices de distancia con otras matrices de distancia, como las matrices de distancia que ustedes ven cuando se suben a un bus y dice la distancia entre, no sé, Santiago-Rancagua, Santiago-San Fernando, San Fernando-Rancagua. ¿Han visto esos cuadrados de distancia? Es una matriz de distancia geográfica. ¿Sí? Tantos kilómetros para cada uno de los cuadrantes. Uno puede relacionar, por así decirlo, estadísticamente, el cuadrado de las distancias genéticas con el cuadrado de las distancias geográficas. Y añadir a esa correlación restricciones basadas en aquí hay una montaña, aquí hay un río, aquí no necesariamente son cosas geográficas, uno puede agregar capas, que es algo que no hicimos en esa tesis, pero nos gustaría hacer en el futuro, de barreras culturales a la reproducción. Por ejemplo, barreras socioeconómicas, ¿sí? Heterogamia socioeconómica. Es casi imposible que una persona de Vitacura se case y tenga hijos con una persona de El Bosque. Agreguemos esa barrera entonces a nuestro estudio de la diversidad genética y veamos los efectos genéticos que tiene la segregación socioeconómica en la reproducción. Ya, esta área, desde el punto de vista antropológico, es casi inexistente. A mí me gustaría mucho que alguien se dedicara a esto porque tiene mucho potencial, que básicamente es salirnos del mundo de las poblaciones y metapoblaciones y metametapoblaciones. Cuando hablamos de esas escalas estructurales de suprapoblaciones, estamos hablando todo el tiempo de conjuntos de individuos que son todos de una misma especie. En este ejemplo que estaba dando yo, son puros humanos, y que lo que hace que tengan niveles estructurales distintas en el fondo es el grado de flujo génico que hay entre los estratos. Sin embargo, nosotros podríamos llevar esto a no solamente como diferentes estratos de humanos afectan las variantes genéticas de otros estratos de humanos, sino que también como las
variación en las frecuencias génicas de grupos humanos afecta la variación en las frecuencias génicas de otras especies, domésticas y silvestres. Y al revés, cómo la variación genética de especies domésticas y silvestres afecta la variación genética de humanos. ¿Sí? Y esto incluso se hace en algunos otros campos de estudio, no sé, en infectología, por ejemplo, se hace esto con microorganismos que tienen efectos infecciosos en la salud humana. Pero esto, siento yo, llevar esto al nivel como multiespecie y al nivel de comunidades, humanos, otras comunidades, o humanos, otras especies que forman parte de las mismas comunidades con los humanos, tiene mucho potencial. Hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, hagan su tesis en eso. No se hace, sería revolucionario. Esto es muy común, sin embargo, cuando nos salimos de la esfera de los humanos. ¿Sí? Por ejemplo, un estudio clásico como de paleontólogo es qué ocurre con las radiaciones adaptativas de distintas especies tras la extinción de los dinosaurios. ¿Sí? Entonces los dinosaurios dominaban la Tierra, se extinguieron los dinosaurios de manera más o menos rápida desde el punto de vista geológico, y eso dejó muchos nichos disponibles. Por lo tanto, radiaciones adaptativas a una amplia disponibilidad de nichos que quedaron disponibles geológicamente de un día para otro, a otras taxas que eran menos diversas y que vieron un espacio de diversificación. Entonces, en la época de los dinosaurios, los mamíferos, por ejemplo, eran poco diversos. Se extinguen los dinosaurios y tenemos una explosión en la diversidad de mamíferos. ¿Sí? Una explosión en la diversidad de mamíferos. Y los mamíferos empiezan a ocupar todos los nichos posibles, aéreos, acuáticos, arbóreos, desérticos. Un proceso similar en paleoantropología también se ha estudiado mucho, que es como la radiación adaptativa del Mioceno. O sea, algo pasó ahí, no muy claro, hubo como una gran radiación adaptativa de primates, y ahí aparecen muchos grupos de primates. ¿Sí? Eso probablemente lo han visto más con gente especialista en esa área como la Miriam. ¿Sí? También hay una adaptación de, una radiación adaptativa en el momento, en aquello que se llama como las especies de Homo arcaicos, ¿sí? Que son aquellos miembros del género Homo que se esparcieron por el mundo antes de la antes de la colonización de Homo sapiens del mundo. Luego permitió como un proceso como de reacción adaptativa en donde se adaptaron a diferentes ambientes como Ergaster, habilis, erectus, Denisovian y todas esas cuestiones. Neandertal, qué sé yo. No se vayan a confundir, en prehistoria de América, arcaico significa otra cosa que en paleoantropología. Entonces, una pregunta que los paleoantropólogos siempre tienen y que si ellos la estudiasen, en lugar de solo preguntársela, entrarían a empezar a desarrollar esta área de estudio, es cómo se relacionaban entre sí estas diferentes especies de Homo. Eso en cierto sentido es un tipo de genética de comunidades o estaría como en el límite entre la genética de metapoblaciones y la genética de comunidades. ¿Por qué en el límite? Porque existen, como ustedes leyeron en el paper que les mandé, algunas evidencias y muchas hipótesis de intercambios reproductivos entre estas diferentes especies de Homo arcaico. Entonces, llamarlas comunidades tal vez es cuestionable, entendiendo que comunidades se refiere a especies distintas. Entonces aquí tenemos un esquema resumen, ¿sí? Y como es medio cíclico, puede empezarse a leer desde cualquier parte. Partámoslo leyendo desde aquí. ¿Sí? Observamos diferencias entre los fenotipos. Estas diferencias observables entre los fenotipos están sometidas a selección natural, que va a terminar afectando la composición genética de las poblaciones, ¿sí? La frecuencia alélica. Esto no es lo único que afecta a la frecuencia alélica. Las frecuencias alélicas también se ven afectadas por la deriva génica, la migración y la mutación, ¿sí? Los factores evolutivos.
La mutación genera variaciones genéticas en los rasgos que eventualmente pueden estar relacionadas con el fitness. Y si están relacionadas con el fitness, van a generar diferencias en la frecuencia alélica, que eventualmente van a generar otras diferencias en el fitness, y ahí tenemos un pequeño ciclo, ¿sí? Un subciclo. Bien, estas diferencias alélicas van a provocar cambios, y aquí es donde nos salimos de los individuos a los esquemas más altos, en los promedios de los fenotipos de las poblaciones, de poblaciones de eventualmente diferentes especies, que van a generar cambios en factores ecológicos clave, que son agentes selectivos, como factores bióticos y abióticos, que van a generar diferencias observables en los fenotipos. Entonces ahí tenemos el ciclo grande. Tenemos un ciclo chico, entonces, que vendría a ser como el ciclo de la genética de poblaciones, y un ciclo grande, que es el ciclo de la genética ecológica. Entonces, la genética de poblaciones y la genética ecológica son como primos en primer grado, ¿sí? Son hermanos muy cercanos, pero tienen esa diferencia. Como que la genética de poblaciones finalmente estudia este ciclo más corto, y la genética ecológica lleva eso al ámbito que va más allá de los individuos de una misma especie, que es el límite de lo que denominamos población. Bien, ustedes entonces conocerán por sus otras asignaturas, digamos, porque estudian antropología, que nuestra especie tiene su origen en África, y que desde ese punto se fue esparciendo por el mundo en diferentes épocas. La Michelle es una experta en esto y le habrá hablado al respecto, que es lo relevante para mi clase, que durante este proceso de colonización del mundo se vio, estas poblaciones humanas vieron modificadas las presiones ambientales a las que se veían sometidos, porque en diferentes lugares del globo hay diferentes ambientes, ¿sí? Es una gran diversidad, una inmensa diversidad. Esto en ecología esto se le llama un rango, ¿sí? Las diferentes especies tienen distintos rangos, y los humanos son una especie que tiene un rango súper amplio, ¿sí? De los primates, sin lugar a dudas, es el primate que tiene el rango más amplio, ¿sí? De los mamíferos, yo creo que está como en la pelea de ser uno de los top one. Tal vez las ratas tienen un rango súper amplio también. Pero sí, está entre los que tienen rangos más amplios. Existe evidencia genética. Bueno, estos procesos migratorios de gran escala son, por esto, procesos ecológicos también. Y en ese contexto, donde me devuelvo a lo que les comenté al principio de la clase. ¿A qué hora me dijiste que tenía que terminar? Tyson. Sí, no, estamos un poquito atrasados, pero sigue Ya. unos 15 minutos por último para terminar esta idea. Miren, voy a terminar esta idea, porque lo único relevante de aquí para adelante es que todo lo que viene de aquí para adelante son ejemplos de aplicación de ecología genética a temas humanos. Entonces voy a dar ahí terminamos, y les mando a la Michelle la presentación para que ustedes puedan ver los otros ejemplos. Como ha sido la tónica en toda mi presentación, aquí hay citas, entonces ustedes pueden buscar el paper y leerlo. Entonces, la migración, por cierto, es un proceso ecológico por todas estas razones que les he estado hablando, y todos estos estudios antropológicos sobre poblamiento, sobre migración, sobre colonización, sobre encuentro de poblaciones previamente separadas, son estudios de ecología genética, o tienen un componente relacionable a la ecología genética, ¿sí? Nosotros podemos ver, por ejemplo, que la diversidad de frecuencias alélicas es una función inversa. La distancia genética es una función directa de la distancia geográfica de las poblaciones a lo largo del globo, ¿sí? O sea, dos poblaciones que están geográficamente más separadas, generalmente están genéticamente más separadas. Y es una función, y la distancia de África es una función inversa de la diversidad genética. O sea, poblaciones más cercanas a África son más diversas genéticamente, y poblaciones más lejanas a África son menos diversas genéticamente. Esto es una de las múltiples evidencias a favor del modelo fuera de África.
Lo que viene a continuación entonces, para ir terminando, son varios ejemplos relacionados a cómo los humanos durante este proceso de colonización del mundo tuvieron que adaptarse a los recursos disponibles, las enfermedades, las temperaturas, la radiación solar, la altitud y las diferencias en historias de vida, ¿sí? Así que se los voy a dejar para que los vayan examinando. Está el ejemplo de la adaptación al consumo de leche, que es uno de los más clásicos. Está varios ejemplos de adaptación a enfermedades como la malaria, la adaptación al VIH, la adaptación al Kuru, la adaptación del color de piel, que probablemente es el tema más clásico de clásicos de la antropología biológica, la adaptación a la hipoxia y adaptaciones relacionadas a los tiempos que diferentes poblaciones dedican a el crecimiento, la reproducción y la postreproducción. Así como existe variabilidad entre las especies respecto a cuándo ocurren los procesos de nacimiento, madurez sexual, reproducción, senescencia y muerte, también existe variabilidad entre poblaciones, por ejemplo, entre poblaciones humanas. Estos son estudios que se han vuelto muy populares en los últimos años. ¿Por qué en diferentes poblaciones la menopausia ocurre a distintas edades? ¿Por qué en distintas poblaciones la menarquia ocurre a distintas edades? ¿Por qué distintas poblaciones dedican más o menos años a la reproducción? Etcétera. Bueno, eso sería. Preguntas y agradecimientos todos juntos porque estamos en la hora. Muchas gracias por su tiempo. Si quieren hacerle alguna pregunta al profesor, todavía podemos hacer un minutito ahí. Bueno, muchas gracias, Nico, entonces, por tu clase, te pasaste. Siempre se hace corto porque hay tantas cosas. Es muy larga, la tengo que acortar, yo creo. No, está bien, es que aparte que también ¿cómo se dice? Este formato también complejiza un poquito. Bueno, entonces le agradezco mucho a Nicolás por esta clase. Y entonces vamos a subir y bueno, también les voy a mandar su correo electrónico. Les puedo mandar tu correo electrónico por si tienen alguna duda respecto a tu PPT, te puedan contactar o algo así. ¿Ya? Súper. Súper. Sí, yo te voy a mandar la presentación de todas formas. Muchas gracias. Gracias a los estudiantes también por escuchar, por las preguntas y espero conocerlos